Buenas tardes con todo, la estudiante Roxana Miguel Canchica López, estudiante de la carrera de Derecho. Hoy les hablaré sobre el análisis del caso desde la expectativa del positivismo legal y el realismo jurídico, tomando como ejemplo el caso La Cantuta, una tragedia que marcó un punto de reflexión en la historia de Perú. Este caso nos recuerda la importancia de la justicia transicional para superar la violencia política y la necesidad de reformar nuestro sistema jurídico para garantizar la protección de los derechos humanos. Para comprender la complejidad de este caso, analizaremos la teoría del positivismo legal y el realismo jurídico, dos expectativas que nos ayudan a entender cómo se aplica la ley en la práctica. El caso La Cantuta, en 1992, un grupo de estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta fueron secuestrados y asesinados por el grupo Coligna, un escuadrón de la Dirección Nacional de Inteligencia, que operaba bajo las órdenes del gobierno de Fujimori. Este acto atroz representó una violencia flagrante de los derechos humanos. La masacre de La Cantuta se produjo en el marco de la Ley de la Seguridad Nacional de 1980, una ley que otorgaba amplias facultades al gobierno para restringir libertades civiles y combatir la supervisión. Positivismo legal. El positivismo legal se basa en la idea de que la ley es un conjunto de normas abstractas, separadas de la moral y la política. Para los positivistas, la ley debe ser aplicada de forma neutral y objetiva, sin importancia de las consecuencias. Dentro del positivismo legal encontramos las diferentes expectativas de Haas. Helsen, por ejemplo, propuso una teoría en las normas jurídicas puras, donde la ley se basa en una jerarquía de normas con que la Constitución como norma superior. Haas, por otro lado, propuso una teoría del derecho basado en las reglas y en las normas, donde las reglas son obligatorias y las normas son flexibles. Ferrajoli, un positivista contemporáneo, defiende un modelo del derecho garantista, donde la ley debe ser interpretada y aplicada de forma que se protejan los derechos fundamentales. Por otro lado, Ross, un positivista escandinavo, propuso una teoría del derecho basada en la eficacia, donde la ley es válida y se aplica de forma efectiva en la práctica. Realismo jurídico. El realismo jurídico, por otro lado, reconoce que la ley no es un sistema abstracto, sino que está influenciado por el contexto social, el poder y las relaciones de fuerza. El realismo jurídico nos ayuda a comprender cómo la ley se aplica en las prácticas, teniendo en cuenta las condiciones sociales y políticas del momento. Análisis del caso desde el positivismo legal. Desde la expectativa del positivismo legal, la Ley de Seguridad Nacional de 1980 se aplicaba de forma legal, pero no se tuvo en cuenta el impacto real y la ley en la vida de las personas. El análisis del caso del realismo jurídico. Desde la expectativa del realismo jurídico, la masacre de La Cantuta se explica por las influencias del poder político y la falta de control sobre la fuerza de seguridad. ¿Cuál es la propuesta de solución? Para evitar que se repitan tragedias como lo de La Cantuta, se propone la derogación de la Ley de Seguridad Nacional de 1980, una ley que ha sido utilizada como justicia, la violencia y la violencia de los derechos humanos. Se recomienda también una reforma profunda del sistema jurídico peruano, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad nacional de manera compatible con la Constitución peruana y el derecho internacional. Es fundamental implementar mecanismos de reparación para las víctimas de las violaciones y de los derechos humanos, incluyendo la indemnización, la rehabilitación y la justicia. Bueno, en conclusión, el caso de La Cantuta nos recuerda la importancia de la justicia transicional para superar la violencia política y construir una sociedad más justa y democrática. La reforma del sistema jurídico peruano es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos, para evitar que se vuelva a repetir. Para terminar, me gustaría decir una reflexión. La Cantuta es un nombre que resuena en la memoria, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la justicia. Aunque no viví esta tragedia directamente, como venezolana sé lo que significa la violencia política, la pérdida de seres queridos y la lucha por la verdad.
La cantuta nos recuerda que la lucha por la justicia es un deber universal. Debemos recordar a las víctimas, sus sueños, sus esperanzas, sus vidas truncadas. Debemos luchar para que la verdad se imponga, para que la justicia se haga realidad y para que la memoria de la cantuta sea un faro que nos guíe hacia un futuro mejor. No permitamos que la historia se repita. Luchemos por un Perú, por una Venezuela, por un mundo donde la violencia no tenga cabida y donde la verdad prevalezca y donde la justicia se haga realidad. Muchísimas gracias.